Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Todo bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas Todo tardes. bien. No sé si ya podemos comenzar o esperamos unos minutitos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Vané? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Liliana. Me Camila, parece que generalmente ¿cómo están? son más de 100. Perdón, ¿se está escuchando mal o avísenme cualquier cosa, por favor? Yo lo escucho bien. Lo escucha Ahora. bien, doctor. Perfecto. Chicos, ¿comenzamos? ¿Qué les parece? No sé si falta mucha gente ingresar o ya les parece que comencemos. Sí, ya se está grabando la clase, así que supongo que podemos empezar. Bueno. Perfecto. Bueno, chicos, siguiendo en el análisis de los títulos ejecutivos, hoy nos vamos a referir al cheque. El cheque es esencialmente un instrumento de crédito integrante junto con la letra de cambio y el pagaré a la especie de papeles de comercio. Por eso ahí denoto que estoy viejo, porque cuando pregunté si tenían concursal y papeles, me dijeron, doctor, cambiario. Sí, hoy denominándose cambiario a este aspecto, pero antes se decía papeles porque forman parte de los papeles de comercio. Es un título ejecutivo completo e incausado. Por supuesto que después vamos a ver que para que revista la condición de título ejecutivo, tiene que no solamente cumplir con los recaudos que establece el 518, si bien está dentro del 521, inciso quinto, sino también los recaudos que la propia ley de cheque 24.452 establece para que se denomine a tal instrumento cheque. El cheque aparece legislado en la ley 24.452 y en el anexo 1 y de conformidad con lo que establece el artículo 66 de la ley de cheque, el Banco Central de la República Argentina es la autoridad de aplicación de esta ley y dispone en el inciso 1, reglamenta las condiciones y los requisitos de funcionamiento de lo que hace a las cuentas corrientes sobre las que se puede liberar cheques, tanto comunes como de pago diferido. Ahí ya tenemos las dos calidades de cheque, común y de pago diferido. Y los certificados a los que alude el artículo 58. Las condiciones de apertura, las causales para tanto apertura, cierre de las cuentas, va a ser entendida por cada entidad bancaria a su respecto. ¿Cómo aparece regulado el sistema de cuenta corriente bancaria? Ustedes lo habrán visto muy claro con el doctor del Cerro cuando explicó este título, que creo que fue el último que él ponderó en su clase, y es por la famosa circular OPACI 2, que arranca con la A2393, donde establece, y ustedes la pueden ver por las páginas del Banco Central de la República Argentina,
toda la normativa que hace a la reglamentación de la cuenta corriente bancaria. ¿Qué entendemos por cheque? Y el cheque, como dije, en primer lugar, es un título ejecutivo completo, incausado, que como todo título ejecutivo tiene caracteres de abstracción, literalidad, autonomía, y en este caso, al igual que el pagaré, pero un sistema distinto, es la formalidad. ¿Por qué formal? Porque el cheque, ustedes sepan que el pagaré, yo puedo tomar una servilleta de un bar y realizar y constituir la figura del pagaré. El cheque necesariamente debe ser extendido en el formulario de cheque que me otorga la entidad bancaria, si no, no vale como cheque. Entonces la formalidad se presenta aún acá más acentuada. Y es un título de crédito bancario, abstracto, formal, completo, que contiene una orden incondicionada de pago. ¿Librada contra quién? Contra un banco girado, respecto del cual el librador tiene un pacto de cheque y la disponibilidad de los fondos. Esto cuando hablamos de cuenta corriente no operativa es aquella cuenta corriente, ¿se acuerdan? Que el banco, como es tan generoso el banco, cuando me da una tarjeta de crédito me dice, la verdad, por suscribir la tarjeta, te vamos a premiar, te vamos a otorgar una cuenta corriente bancaria. Claro, es la denominada instantánea, que la utilizan para cuando yo deba una cuota tarjeta de crédito, me la abren y me la cierran, no me permiten, por supuesto, operar con cheques, o la no operativa, que es aquella que me da una cuenta corriente, pero no puedo operar cheques, con lo cual es una engaña pichanga. El tema, por eso dice que no solamente que tienen un pacto de cheque, en el caso de la cuenta corriente para el tema del cheque, como de tener fondos disponibles. Y que para el caso de ser rechazado de cheque por el banco al momento del pago, dar las correspondientes constancias con las cuales se va a realizar la obligación cambiaria, que también puede serlo solidariamente con todos los firmantes. Acá se presenta una doble relación jurídica. Desde un punto de vista, ¿cuáles les parece que serían esas relaciones jurídicas? ¿Alguno se anima? La que se da entre el banco girado y el cliente, y la que hay entre el banco y el cuenta correntista. Exactamente. La pirámide. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay una fase interna. Una es interna y la otra es... Claro. Del Cerro en el libro habla de interna y externa, para que quede más claro. ¿Cuál es la interna? Y la interna es la que yo tengo con el banco. Yo con el banco formulé un contrato de cuenta corriente bancaria que va a regir toda la relación que surja a partir de la emisión que yo edite de mis cheques. Pero también hay una relación externa cuando yo libro un cheque. Porque va a ser, si no se abona, la persona que yo coloqué como beneficiaria me va a poder reclamar a mí, por la vía ejecutiva, el cobro de ese instrumento. Pero a su vez, el banco también me podrá cobrar por lo que importe la falta de pagos y no tener dinero en cuenta corriente, un saldo deudor. El banco me iniciará un juicio ejecutivo, pero no ya con el cheque como instrumento, porque esa es la relación externa. El acreedor ese sí, por la vía ejecutiva, por el cheque. Pero el banco, por el certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria, que ustedes muy bien habrán visto con el doctor del Cerro, el banco también tiene una acción, como también la tengo yo, como cliente del banco, si entiendo que el banco no ha cumplimentado adecuadamente esa relación que surge a partir
contractual a partir del contrato de cuenta corriente bancaria. ¿Cuáles son las Pero, formalidades? profe, el beneficiario respecto... Sí. No, ¿El el beneficiario? beneficiario con respecto al banco girado no va a tener, el beneficiario, el tomador beneficiario del cheque con respecto al banco girado, lo que no va a tener es acción cambiaria, porque la relación entre No, ellos por no supuesto. es, se rige No, el por derecho común. supuesto. Por supuesto, no. La relación que se genera es externa. ¿Se entiende? Perdón, Perfecto. ¿se entiende? Bien. Yo lo que les diría es el artículo 2 de la ley, no sé si todos tienen la ley a mano, tampoco hay que sabérsela de memoria, chicos, eso creo que del Cerro ya les explicó, si el día del examen la van a tener junto a ustedes, por supuesto no comentada. Pero digo, esto también ayuda para razonar, no estudien de memoria, razonen, que es lo más importante. El artículo 2 me dice, el cheque común debe contener la denominación cheque, un número de orden impreso en el cuerpo del cheque, la indicación del lugar y la fecha de creación, que no es lo mismo que la fecha de emisión. ¿Eso les queda claro o lo explico? Chicos. Explíquelo, por favor. La emisión es la emisión del banco, No. la de creación o al revés, la de creación la del No. banco y la emisión... La fecha de creación es la fecha que, teniendo yo mi libreta, creo el cheque y lo firmo. Esa es la fecha de creación. ¿Qué fecha es? 10 de septiembre del año 2020. ¿Y la fecha de emisión? Cuando el cheque empieza a transitar. Esa es la fecha de emisión. ¿Cuál voy a tener en cuenta para la presentación del cheque y demás, a la presentación al banco? Es esos 30 días los tengo que tener en cuenta a partir de la fecha de creación. ¿Está bien? Es muy sutil, pero para que se entienda. La de emisión es cuando empieza a circular. La de creación, que es los efectos jurídicos, a partir de los cuales me empiezan a correr los 30 o los 60 días, si es respecto del exterior, para presentar al cobro el cheque, es la fecha de creación, cuando yo diseño el cheque. ¿Se entendió para que sea más práctico? No, profe, yo entendí la de emisión. La de creación es la fecha que le pongo ¿Le pones yo, vos? titular de la Claro. cuenta, para Sí. liberar un cheque. Y la de emisión es la que... La de emisión, 10 de la de septiembre. emisión es cuando empieza el cheque a transmitirse. ¿Cuál sería esa fecha? Si yo lo creo el 10 de septiembre, ¿cuál sería la fecha de emisión? El 11. Ah, Si vos el 11 se lo diste a fulano, y fulano se lo dio a Mengano, y Mengano a Sultano, ¿entendés? Perfecto. Al día La siguiente. que tengo que tener en cuenta, por eso no es lo mismo esa fecha de emisión que la fecha de creación. La de emisión es cuando empieza a emitirse, a transmitirse el cheque. Perfecto. Y Son la de días creación antes, es cuando lo creo, cuando lo firmo y lo completo. da Por eso igual dice... si la fecha de emisión es hábil o inhábil. No, la fecha Yo- de emisión es cuando empieza a transmitirse. Yo te lo doy a vos, Sí. en forma de pago. Vos decís, bueno, ¿cuántos endosos hay? Hay uno. En el cheque de pago diferido hay 2 endosos. Pero ¿sabés qué hago? Yo te lo voy dando en mano. En el comercio, chicos, el cheque se va dando mano en mano. Y cuando llega el momento, aquel, y ahora vamos a ver quién está legitimado después para iniciar una ejecución, porque yo lo voy a presentar al cobro. Bueno, la fecha de emisión, en principio, no se coloca en el cheque. Lo que yo digo es cuando empieza a transmitirse. Si yo lo creo hoy 10, a partir del 11 ya empieza a jugar. ¿Se entiende? Perfecto, ¿El gracias. pago diferido es lo mismo? Bien. ¿Cómo? En el cheque de pago diferido es lo mismo. Sería la misma fecha, la de emisión sería la misma, porque el cheque de pago diferido
empieza a jugar al día siguiente que yo lo creo. Exacto, pero la fecha de creación es una, cuando yo lo creo. Correcto. Bien. Bien. Los efectos jurídicos de la fecha de creación, la importante, digamos. Exactamente, porque después lo vamos a ver en varios momentos. Y ahora lo vamos a ver. Claro. Sí. El inciso quinto del artículo 2 dice: la orden pura y simple de pagar una suma determinada de dinero, expresada en letras y números. Cuando la cantidad escrita en letras diferiese de la de números, se va a estar por la primera. La firma del librador. Esto es fundamental, muchachos. El título que al ser presentado careciere de alguna de las enunciaciones, no valdrá como cheque, salvo que se hubiese omitido el lugar de creación, en cuyo caso se va a presumir como tal el domicilio del librador. Chicos, ahora con el pagaré esto se emparejó. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando decíamos, si al pagaré le falta algún recaudo, ¿es válido como pagaré? Y, en principio, no es válido como pagaré. Ahora, yo podía, sabiendo ello, solicitar ya no la ejecución del pagaré, sino como instrumento privado, solicitando la preparación de vía. Lo que no podía hacer el juez es que diga, haya o no excepciones. Ah, bueno, le falta un requisito, pero como el demandado no presentó excepciones, yo digo que es pagaré porque no es pagaré, pero es instrumento privado. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que hicimos esa discusión? Y ahora se dijo, no señor, el pagaré que le falta algún recaudo no será pagaré. Podrás iniciar una ejecución como instrumento privado, pero vas a tener que preparar la vía. En un momento, cuando se decía, bueno, no es pagaré, pero juega como instrumento privado, en el caso del cheque, nunca se habló de ello, porque el cheque es un título formal, más formal aún, porque necesito que el cheque se extienda, con términos sacramentales, dentro de una libreta de cheques. En el pagaré, ello no sucede. ¿Se entiende? Aparte hay otra cuestión que yo tengo que tener en cuenta, que ambos cheques, tanto común como pago diferido, tienen que ser instrumentados en una chequera que confecciona el banco y deben ser retirados por el titular de la cuenta corriente. Y esto es importante porque hace el cumplimiento contractual. ¿Saben por qué? Porque el banco, llegado un momento determinado, si no está la conformidad expresa del retiro de esa libreta de cheques, el banco va a rechazar ese cheque porque le falta un defecto formal. Ustedes saben, y en el punto 6, aspecto 6.1, 6.2, este establecimiento que refiere a la reglamentación de la cuenta corriente, me dice que se define como defecto formal todo aquel verificado en la creación del cheque y que el beneficiario pudo no haber advertido al momento de la creación. ¿Cuáles son los rechazos que ustedes conocen por defecto? Falta de firma, difiere firma, que no estén claros firmante sin poder válido, contrato social vencido, falta de firmas adicionales cuando, por ejemplo, a mí me dicen es de manera conjunta como cae libera este cheque y lo firma uno solo. Firmante incluido en la central de cuentacorrentistas inhabilitados. Falta de conformidad de la recepción de los cuadernos de cheques. Punto 1, punto 4, punto 6 de la sección de la circular OPASI. Quiere decir que si a mí me rechazan un cheque cuando lo presento, tal vez fue porque el titular de la cuenta corriente, de manera expresa y concreta, no retiró esa chequera. Y ahí estoy en un breve
tema que después veremos, que es el tema qué pasa con el cheque extraviado o la chequera extraviada. Yo tengo que dar aviso inminente a la entidad girada para que no abone. ¿Se entiende eso? Sí o sí me lo establece la propia ley, porque es la manera de que tengo de cubrir la posible acto delictivo que se cometa con los cheques librados por persona que no es el beneficiario porque tiene ese contrato con el banco de cuenta corriente bancaria. Orden de no pago. Orden de no pago. Ahora, yo diría que como todo lo que a mí me interesa cuando damos estos temas es legitimación, competencia y prescripción. Todo lo demás se lo dejé a la doctora Canti, que a ustedes les encantó seguro y lo vieron, lo que es el procedimiento y las acciones de regreso y compañía directa. Acá lo que me importa a mí en un proceso ejecutivo es el título, que debe tener en cuenta lo que es título ejecutivo, como en este caso lo que dice el artículo 2, que encuadre en la normativa. ¿Quiénes tienen la legitimación activa? ¿Quiénes la pasiva? ¿Cuál es el juez competente? Algunas particularidades y el tema de la prescripción. Vamos con el legitimado activo. ¿Quién les parece que reúne la condición de legitimado activo? El portador legítimo. Bueno, el último que lo recibe por la cadena de endoso, si es que hubo transmisión. Si no, el que dice en el título. ¿Y si no hubo transmisión? Si no hubo transmisión. El beneficiario. El beneficiario. El artículo 17 claramente me determina el tenedor de un cheque indosable será considerado como portador legítimo si justifica su derecho por una serie ininterrumpida de endosos, aun cuando el último fuera en blanco. Acá lo que yo veo en primer lugar es, primero va a ser el beneficiario, pero a su vez también podrán ser todos los que entran en la cadena de endosos. Ahora yo me pregunto, ¿no? Hay un viejo fallo que se los nombro y les comento, porque ahí vamos a interpretar y saber cómo es esto del cheque y la posibilidad de revestir la condición de legitimado. La legitimación es un concepto que es de mucho interés, sobre todo en la teoría general de los títulos valores, en cuanto facilita la actuación del sujeto en cuanto ejerce, y va a otorgar la seguridad y la confianza en lo que hace a la efectivización del pago. Legitimación es quien se encuentra en condición de ser accionante y quien reviste la condición de ser accionado. El legendario fallo es Pitito con Gosache. En el año 86, Pitito inicia el juicio por 2 cheques. Se intima de pago al demandado. Gosache plantea excepción de inhabilidad de título, basado en que falta de legitimación activa. Este señor Pitito no entra dentro del esquema de que se encuentre legitimado para iniciar la acción. Por supuesto, cuando contesta el traslado de la excepción, Pitito dice, no, yo me encuentro legitimado porque soy el tenedor, fui el que presenté el cheque al cobro y me lo rechazaron. En ese momento, en el juzgado 9, que fue el que resolvió en primera instancia, la doctora Gobi, ya hoy no está entre nosotros, lo que hace es tomar el endoso que realiza, que no es un endoso, es la firma de este Pitito para el cobro, como un endoso. Y no es un endoso, se llama endoso recibo, es para que se lo paguen. Ella lo consideró que era un endoso y por lo tanto dice, está legitimado.
desestimó la inhabilidad de título. Gosache va a Cámara y Cámara dice, momento, no estaban endosados, porque no podemos entender que ese endoso, que esa firma que el accionante interpreta como endoso, sea un verdadero endoso, es un recibo a los efectos del cobro. Lo que sí es distinto si el cheque era el portador, porque conforme una jurisprudencia, Wallach con Wallenbach, cuando es al portador, el simple tenedor reviste de condición de legitimado cuando el título es al portador, no tiene beneficiario. Yo, tenedor legítimo, sí, y me lo presento y no me lo pagan, tengo la acción ejecutiva, pero el título era el portador. ¿Qué identifica acá la Cámara que no identificó la jueza de primera instancia? Estos dos cheques que ejecuta Pitito no eran al portador, tenían un beneficiario concreto. Y Pitito no aparece en el cheque. Acuérdense, chicos, lo que está en el título ejecutivo está en el mundo y lo que no está en el título ejecutivo no está en el mundo. Pitito no estaba en el cheque, no figuraba ni como beneficiario ni como endosante o endosatario. Entonces la Cámara dice, momento, Pitito no reviste la condición de legitimado activo porque no figura en el cheque ni en la cadena de endosos. En ese momento había más endosos permitidos. Y entonces lo que dice es, distinto es la cuestión si el cheque hubiese sido al portador, porque tenía tenencia y por lo tanto legitimación. Acá no lo tenía. Y eso también viene de un fallo que es Marino con Vives. Y entonces dice, la única forma, en este caso que los cheques tenían beneficiarios distintos a Pitito, y que Pitito no aparece en el cheque, es que el ejecutante inmediatamente posterior al rechazo del cheque por el banco, el beneficiario o alguno de los endosantes se lo hubiese endosado a Pitito, porque ahí se transforma en una cesión del crédito. Repito, en este caso había dos beneficiarios, que no eran Pitito. Pitito no aparece en el cheque, solamente lo firmó para el cobro. Eso no es un endoso, ni de dar la legitimación. Él no apareció en el cheque. Entonces la Cámara dice, disculpe, no tiene legitimación. Distinto hubiese sido si fuera el portador. Y de más está decir que Pitito hubiese tenido legitimación si inmediatamente al rechazo del cheque por el banco, el beneficiario o algún endosante se lo transfiere y conforma una cesión. ¿Dónde hubiese estado legitimado ahí Pitito? Si hay lugar en el propio cartular después del rechazo del banco. Y si no hubiese que anexarle papel donde el beneficiario o algún otro endosante inmediatamente del rechazo del banco se lo cede a Pitito. Circunstancia que no pasó y por lo tanto la Cámara desestimó la ejecución, es decir, revocó el fallo de primera instancia e hizo lugar al demandado porque Pitito no revestía la condición de legitimado activo. ¿Se entendió? Eso, la ley de cheque, cuando refiere a la transmisión, también lo pone de resalto que la forma para adquirir la legitimación es o soy beneficiario, o aparezco en la cadena de endosos, o inmediatamente al ser rechazado el cheque por el banco, el
beneficiario o algún endosante me lo transfiere y ahí se realiza la legitimación porque hay una cesión. Por supuesto que si en el caso yo no figuro en la cadena de endosos y se fue transmitiendo mano en mano, pero hay un beneficiario y yo soy el último que lo presenta el cobro y lo firmo, eso es un endoso recibo, y el cheque es rechazado por el banco, yo voy a tener que buscar o al beneficiario que figura en el cheque o al endosante que me lo transmitió para que inmediatamente al rechazo del banco me lo endose como para formar la cesión. En este caso que yo no aparezco hasta esa oportunidad para ejecutar el cheque, tendré que acompañar el instrumento cheque solo, en principio, si hay lugar después del rechazo bancario, sí. ¿Qué pasa si el rechazo bancario ocupó toda la parte del reverso del cheque, donde se realiza la inscripción del pago y demás? Tendré que anexarle la hoja y pegarla, y ahí estará integrado. Y si no, tendré que acompañar el cheque, que conste el rechazo del banco, y que tal vez mediante escribano, el librador o un endosante, realicemos el acto de la cesión, porque con eso se transfieren los derechos emergentes de ese cartular, pero ahí estoy integrando el título. ¿Se entienden las dos cosas? Primero, si hay lugar en el cheque, más vale que lo firme y lo endose en el cheque el beneficiario o endosante, pero si no hay lugar, van a tener que anexarle un papel a ese cheque, que será el cheque y el papel, todo pegado ahí, perfecto. Ahora, también puede ser que yo, como me gusta ser más formal, voy a un escribano y hagamos un acta de cesión. Bueno, en ese caso, chicos, va a tener que estar el cheque y el acta de cesión formalizado ante escribano a los efectos de ejecutar. Eso es lo que hace a la legitimación. Por eso, chicos, vuelvo a repetir. ¿Quiénes son los legitimados activos? El beneficiario y los que configuran la cadena de endosos. Si es al portador, me basta con la tenencia, Wallace con Wallach, que es el fallo jurisprudencial que siempre marcó esto. ¿Me alcanza? Sí, no hay beneficiario, es al portador. Ahora, si tiene un beneficiario el cheque, necesariamente quien lo ejecute tiene que estar en el título. Lo que está en el título, vuelvo a repetir, está en el mundo. Lo que no está en el título no está en el mundo. Ahora, si ustedes le agregan la cesión, ya será un título integrado. Cheque más la cesión ante escribano. Y si no, si en el reverso del cheque hay lugar, en el mismo cheque tiene que el beneficiario o el endosante hacerle a ustedes esa firma y cederle esos derechos, o agregar, anexar al cheque un papel, pegarlo, como es continuidad. Pero esa cesión únicamente se tiene que realizar inmediatamente al rechazo bancario. ¿Se entendió? ¿Quedó claro hasta acá lo que es la legitimación activa? El artículo 12 me está diciendo cómo se transmite. Se transmite por endoso. Vuelvo a repetir, la reglamentación del Banco Central, en el punto 5.1 endoso, en el punto 5.1.1.1.1, cheques comunes hasta un endoso. Y en el punto 5.1.1.2, cheques de pago diferido hasta 2 endosos. El artículo 12 me habla de la transmisibilidad que se hace a través del endoso. Vuelvo a repetir, si es al portador, lo voy transportando mano en mano, El cheque extendido a favor de una persona determinada, beneficiario, es transmisible por vía de endoso. El cheque extendido a favor de una persona determinada con la cláusula no a la orden equivale a no ser transmisible a terceros.
¿Qué tengo que hacer si es no a la orden? Una cuestión de crédito. De leerlo. Exactamente, o lo deposito en mi cuenta bancaria. ¿Cómo tiene que ser? Y ese cheque, ese endoso, ¿cómo tiene que ser? Claro, preciso, contundente. No puede haber tachaduras, no puede ser parcial. Y acá está Wallach con Glambach, que es del año 81, que refiere el cheque al portador es transmisible mediante la simple entrega. Lo que yo dije, muchachos, no nos hagamos mucho lío. Si es al portador, lo voy transmitiendo mano en mano. Si es con beneficiario, o debo aparecer como beneficiario en la cadena de endoso. ¿Cómo debe hacerse? Al inscribirse el endoso es en el dorso del cheque o sobre una hoja unida al mismo. Y acá está lo que yo les quería decir en cuanto al artículo 22. El endoso posterior a la presentación al cobro y al rechazo del cheque por el banco, por cesión se transmite, solo se produce por los efectos de la cesión. Se presume que el endoso sin fecha ha sido hecho antes de la presentación o del vencimiento del término para la presentación. Profesor. Quiere decir entonces que si yo no aparezco en el cheque, pero me interesa, porque a mí me lo transmitieron, y yo lo presenté al cobro, me lo rechazaron, para reunir la condición de legitimado activo, inmediatamente al rechazo me lo tiene que endosar o el beneficiario o el endosante. Porque se transforma en una cesión de derechos. Y así me encuentro legitimado para iniciar la acción ejecutiva. Una consulta, profesor. ¿Cuál es la fórmula que se utiliza, o la oración que se utiliza, que se plasma al dorso del cheque, para que el beneficiario o bien el último endosante transmita al siguiente? Lo endoso como cesión a favor de, o transmito los derechos a favor de. Y firmo, identifico la firma y por supuesto el DNI. Entonces se pondría, cedo el presente documento a favor de fulano de tal con DNI. Sí, o endoso a los efectos de producir la cesión del artículo 22 de la ley a favor de. Bien, yo creo que acá no hay un ritualismo, porque lo que se busca con esto es darle agilidad, practicidad al recupero de un crédito, chicos. No podemos quedarnos en el rigor formal. Y eso también se lo transmito para el día de mañana. El rigorismo formal atrasa el derecho procesal. Uno siempre tiene que tener la cabeza muy abierta. Hoy por hoy no tengo por ahí tiempo para explicar, pero siempre lo hago en las clases presenciales. Voy a ver si busco un momento. Yo lo esbocé el otro día, si bien me voy 2 minutos del tema. Y es que hoy estamos pasando por cuestiones donde el derecho debe transitar claro, preciso y ágil, porque hay que prestar un servicio de justicia adecuado. Si yo tengo que estar a lo riguroso del código de procedimientos, me estoy quedando. Hoy ya se está hablando de notificar la demanda por escribano público, notificar la demanda por abogado ad hoc, notificar la demanda mediante escribano público. Está en el código de procedimientos y hay algunos que sí, otros que no. La carta documento no. Pero es la forma hoy en pandemia de cómo voy a notificar adecuadamente a la contraria. Lo mismo que la oralidad, esto es lo que yo explicaba. Se acabaron los juicios largos. Doctor, si están 6, 7 años, yo te puedo asegurar que no. Desde que abracé la magistratura y desde que estoy en el juzgado 15, adapté lo que es el sistema de la oralidad. Y te puedo asegurar que en 1 año y medio tenés sentencia. Lo hemos hecho juntamente con el doctor Furundarena en un expediente donde planteaban nulidad de asamblea
consorcial y remoción de administrador. Hay expedientes de esa magnitud que duran 7, 8 años. Porque conviene al administrador, porque conviene a los consorcistas. Nosotros estuvimos tomando la audiencia de vista de causa, que es la prueba, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, con un intermedio de media hora, de 3:30 a 4. Tomamos 36 testigos y tomamos 25 posiciones. Al año y medio teníamos sentencia. A los 3 años de dictado de nuestra sentencia, recién salió una sentencia que transcurría en el juzgado 2, que hacía 6 años que estaba. Entonces, lo que yo creo que acá el rigurismo formal tiene que ser, tanto para ser analizado y para ver cómo hacer de la mejor manera y practicidad posible el servicio de justicia. Por eso creo que no hay una fórmula sacramental, porque lo que vos tenés que dar ahí es la pauta de que estás cediendo los derechos que emergen de ese título. ¿Quedó? ¿Quién me preguntó? Perfecto, profesor. Muy Bien. Claro. ¿Le puedo hacer una pregunta respecto de lo que dijo recién? Cuando yo tengo que integrar el cheque con un contrato de cesión, y ese contrato de cesión tiene la firma certificada, ¿ahí ya me quedaría un título complejo completo o tendría que tramitar la vía de alguna manera para completar? No, yo lo que te interpreté es que lo haces, si vas a un escribano, lo vas a hacer, ya ahí está la firma certificada. No, título completo. Y si lo haces en un papel que continúa la prolongación del cheque, tampoco. Porque si no, tenés que ir al endosante también, que voy a un escribano para que certifique. Claro. No, el título es completo. Entonces, a esos efectos, si no te alcanza el papel donde se emite el cheque, o lo anexás, un adjunto, o si vos decís, bueno, no me avivé ahora de hacerlo, voy a un escribano y lo hacemos. Y ahí sí acompaña los dos instrumentos, el cheque y ese instrumento de cesión. ¿Quedó, Gisela? Sí, gracias. Bárbaro. Vamos al legitimado pasivo. Y acá juego el 17, el 22. Y acá, doctor, lo que tengo que tener en cuenta es el artículo 40. Todo el que firme un cheque, primero y principal, a ver, esto lo tienen que saber ustedes porque han tenido clase con Kant y la deben tener más clara que yo. La idea cambiaria, artículo 51. ¿Quién les parece que resulte un legitimado pasivo en la ejecución de un cheque? Todo aquel que resulte obligado cambiaria. El girado, el librador, avalista, y los librador, endosante, el cheque no tiene... los endosadores. Librador, avalistas y sus librador, endosantes y sus avalistas. Librador, endosante y avalista. Exacto, librador, endosante, avalista. Bien. Bien. Todo lo que conforman la cadena de endoso. Fíjate que dice el 40, que están afiladitos, con Kant anduvieron bien, afiladitos. El 7 rendimos el segundo parcial, hace un mes, en mi caso. Bien, todos los que hicimos cambiario rendimos hace nada. Está bien. Pero siempre hay que razonar, No me estudien de memoria, pero no para mi materia. Digo, va a haber tiempo para leer. El día que vas un cliente al estudio, ustedes se creen que van a empezar no, tienen que razonar lo que el cliente le está planteando. Y después sí, cuando se va el cliente, bajo libro, investigo. Razonen. Miren, hay algo que decía el maestro Morelo. No hay con qué darle. El derecho es razonar. El derecho tiene que ser también motivo de raciocinio, lógica y experiencia. Así que chicos, no se enloquezcan, por favor, con estudiar de memoria. Fíjense ustedes, por eso digo, me parece que han leído bien cambiario, porque lo han dicho perfecto, significa que han leído bien, y los agarré fresquitos. El artículo 40 dice, todas las personas que firman un cheque quedan solidariamente obligadas hacia el portador. El portador tiene derecho a accionar contra todas esas personas individual o colectivamente, sin estar sujeto a observar un orden. Escúchame,
firmaron 3 el cheque, 3 personas físicas. Juan, Carlos y González. Aquí voy contra Juan y contra Carlos. Si no tienen un peso, voy contra González, que sé que tiene inmueble, sé que tiene un negocio. Los otros 2 son 2 palabras. Impresentables. La acción intentada contra uno de los obligados no impide accionar contra los otros, aún los posteriores de aquel sin haber estado en primer término. Podrá también ejecutar las acciones referidas en el artículo 61 y 62, que ahora vamos a referir, que eso casi nadie lo tiene en claro, y es importante saberlo porque también puede entrar dentro del legitimado pasivo en algunas ocasiones el banco, cuando no informa el rechazo. Si no informa el rechazo cambiario, ¿a quién? Al Banco Central, se va a constituir como deudor solidario, hasta un monto. En su momento eran hasta 10.000 pesos. Si el cheque era de 100.000, 2 palabras, hombre mirando al sudeste. ¿Qué pasa con los legitimados? Ya sabemos. En primer lugar, chicos, el firmante del cheque es el legitimado pasivo. Firmante del cheque. Puede ser el librador y los endosantes, el avalista. Hasta ahí vamos bárbaro. ¿Va bien esto? Va simple. ¿Lo puedo complicar un poquito? Vos sabés que yo tengo un amigo, Carlitos, que es medio chanta, es insolvente. Y queremos poner un negocio. Entonces fuimos al banco, sacamos un préstamo, como el banco es bueno, nos otorgó un contrato de cuenta corriente. Estamos los 2. Yo le digo, escuchame una cosa, Carlito, ¿por qué no te firmás vos los cheques? Porque si lo firmás vos, vas a ir contra vos. Perfecto. Carlito firma todos los cheques. La cuenta corriente a nombre de los 2, ¿eh? ¿Quién es el legitimado pasivo en la ejecución del cheque? Carlito. Los 2. La cuenta corriente está a nombre de los 2, ¿eh? No, los 2. La forma conjunta, los 2. Los titulares son los 2. Depende de la forma que previeron para firmar, si es conjunta o... Raúl, Mauricio, Cisela. ¿Quién da más? Los 2. Los 2 porque la cuenta corriente está... Gregorio, Andrea. Para mí depende de la forma que fijaron para firmar. Si la firma tiene que ser conjunta, bueno. Acá está Marcelito, chico, lo veo a Nahuel Méndez tomando mate. Marcelito, tirame a ver quién. Solo es responsable el que firma. Sí, solo el que firma. No, ¿qué haces así? ¿Qué haces así? No seas gallina, ¿eh? No seas gallina, que vos sos botero. Decime quién. Decime quién, Nahuel. Decime quién. Chicos, ¿les puedo decir algo? Los titulares de las cuentas. ¿Qué dije yo al principio? Exacto. ¿Qué dije al principio? El firmante del cheque. ¿Quién va a ser ejecutado por el cheque que firmó? ¡Carlitos! Chicos, y esto no se lo olvidan más. Legitimado pasivo, firmante del cheque. Pero ¿cómo? Si vos estás con Carlitos. Perdón. Yo con Carlitos conformo la cuenta corriente con el Banco Provincia. El Banco Provincia nos va a ejecutar a ambos por el descubierto en cuenta corriente, pero a través del certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria. Relación interna. Ahora, Relación externa, Juan José López, acreedor, va a ir con el firmante del cheque, porque es el legitimado pasivo. No me importa la cuenta corriente a nombre de quién está. Tengo que saber quién firmó el cheque. ¿Quién es el legitimado pasivo? 2 palabras. El firmante. Y ahí se entiende el que firmó el cheque o los que aparecen en la cadena. ¿Lo puedo complicar un cachito? Ahora, una vueltita más de ropa. Sí, Raúl.
está bien, no lo podré ejecutar en ese momento, pero a ver, si yo tengo una causa de ese cheque, la puedo probar, puedo ir después más adelante, no puedo ir por el juicio ordinario. Sí, pero no por el cheque. Será por el negocio jurídico que habrás hecho entre ustedes, pero no por el cheque. Bien. Porque el cheque, el único legitimado, es el firmante. Carlos no aparece. ¿Por qué te crees que Carlos le dijo a Carlitos? Sí, por Claudio eso. le dijo a Carlitos, firmalo vos, Carlitos, sos insolvente, ¿a vos qué te van a sacar? Empapelá. ¿Entendés, Raúl? Ahora, le doy una vueltita de rosca. Yo voy al banco junto con Carlitos y el banco nos dice, no de forma indistinta, porque eso era indistinto, o firmaba Carlitos o firmaba yo. Y yo le dije a Carlitos, firma vos que sos insolvente. El banco nos dice, firma conjunta, firma Claudio y firma Carlitos. Y firmó Carlitos. Cuando lo presento al cobro, el banco dice, con fondos, falta firma. ¿Quién va a ser el legitimado pasivo? ¿La firma era conjunta? La firma era conjunta y la cuenta corriente a nombre de ambos. Carlito. Tendrían que haber firmado los dos. El firmante. Sí. El banco por eso, o sea, a ver, fondos suficientes lo rechaza porque falta firma. ¿A quién ejecutan? La cuenta corriente a nombre de ambos, ¿eh? Al firmante. Al firmante. Sí, vamos con el firmante. Vamos con No prestó conformidad. En este caso, a los dos. Gisela, olvídate la conformidad. El tema que firmó Carlitos y el cheque vino rechazado. Como bien dijiste vos, primera que saltó, el firmante, Carlitos. El banco lo que te dice es, hay fondos, no lo pago, lo rechazo, porque falta una firma, pero el legitimado pasivo es el firmante, para que quede claro. Raúl, ¿te quedó claro? Porque me mirá, hombre mirando al sudente. ¿Te quedó claro? Está bien. Sí. Pero el endoso... Está bien. En todos los casos es el firmante, ¿ok? Pero el endoso parcial no es nulo. Si tendrían que haber firmado los dos. El banco Perdón, pero ahí no hay... Perdón. ¿Cómo Claro, lo tiene el a ver, cheque? Ahí no hay endoso, no hay no sé endoso quién, en ese caso. no sé quién pregunta. No sé cómo tiene el cheque. No, pero ahí no hay endoso parcial. No hay endoso parcial. Vos estás firmando el cheque. Está bien, pero si lo El endoso parcial es nulo, por supuesto, pero ahí no hay endoso parcial. No hay endoso. Estás firmando el cheque a los efectos de crear el cheque y empezar a que se transmita. La complico un poquito más. ¿Qué pasa con las personas jurídicas? Cuenta corriente abierta a nombre de Gallinacio SRL. Y depende quién es el administrador. ¿Quién tiene que firmar ahí? El gerente. El representante, el que tenga la representación. Está inscrito en persona jurídica. Claro. Para poder obligar a la asociación. La firman. Pero al En mismo este tiempo también caso- contar con la, digamos, o sea, con la posibilidad de poder firmarlo y que esté dentro de sus atribuciones. Porque por más que lo Claro, el firme el socio gerente, gerente. no está dentro de sus atribuciones, Digamos- no sé. Exactamente. A Raúl le dejaron la cabeza muerta, pobre Raúl, Se agarra la cabeza porque se nota que el bochinche entre todos está bien, vamos a hablar de a uno, pero va por ahí, o sea, ¿quién es? El gerente. El gerente. Bien. ¿La puedo complicar un poquito más? Gallinacio SRL tiene como gerente a Claudio María, ¿quién le podemos poner como socio gerente? Domínguez. A Gallardo, vamos a poner a Gallardo. No me salía, Marcelo Gallardo. Y de contador, a Ceviche, perdón, digo a Daviche. Aguilar, si no, ese sería jodido.
¿A quién? Aguilar. Al gordo Aguilar. Hoy ya está flaco el gordo. Aguilar es el contador. Y el muñeco Marcelo Gallardo, gerente. Frío. Ya se cumplieron 21 Tiene que meses. ser Se cumplieron. el banco, por estos dos personajes y por el frío que transmiten, dice, tiene que ser firmado de manera conjunta. Y este Aguilar, que tiene el nombre bien puesto, fue un águila, firma él los cheques de Gallinacio SRL. Por supuesto. ¿Qué dice el banco? Fondos suficientes, son millonarios. Fondos suficientes. Falta firma. Cuenta corriente, Gallinacio SRL. ¿Quién es el legitimado pasivo? La sociedad. Gallinacio, porque obliga a que infraccione la representación plural. La teoría No, de es la Aguilar. audiencia Claro. entra en juego ahí, en la sociedad. Antes se exigían todos. El firmante pero ahora del cheque. basta con uno. ¿Y el Raúl. firmante no tiene poder? No, el que se Raúl. obliga es según el contrato. Jonathan. Sigue siendo el representante legal, quien está obligado. Jonathan, vos la tenés clara, ¿eh? ¿Querés hablar o no? No. Para mí queda obligado el Contra Aguilar. Demi, Sandra, El Vane. contador queda obligado. En este caso, cuando se trata de la firma de caratulares, la teoría de Santiago. la apariencia indica que Firmante. es responsable de la sociedad. Para mí, Leandro, No, porque no Nicole, tenía, El firmante. El tenía la firmante. capacidad para obligar a la sociedad. Para mí entra a jugar la 19.550, la Ley General de Claro. Sociedades, que dice que No sí. tenía representación. Firmar Pero todo, obliga ahora no, uno y obliga a la sociedad. Voy por el firmante. Sofía, No puede quedar obligado. Perdón, o sea, eran No, los no hay, dos- no hay representación Eran- suficiente para obligar. No, eso, tipo, tantos nombres no me quedó claro. ¿Cómo era la- tenían, no, pero para que quede claro, era de manera conjunta para obligar, ¿no es cierto? Para obligar, ¿Qué dijo claro. el banco? Gallinacio SRL, los cheques tienen que firmarlo el gerente y el contador. Y lo firmó el contador únicamente. ¿Quién va a ser el legitimado pasivo ahí? Y el contador. Contador. A su Sí, nombre. pero creo que en el de caso, la en las sociedad. sociedades, en el Pero caso de los tratándose de las títulos, sociedades, ese entra tipo la de ley títulos 19.550. obligan a la sociedad igual. Sí, Por pero la, si la lo teoría de la sujeto- apariencia. No digamos. obliga a la sociedad. De No sociedad. obliga. Bueno, yo les voy a No, explicar. para mí no En obliga a el la caso de los sociedad. caratulares, sí. El legitimado Cartulares. pasivo, el legitimado pasivo acá, va a ser quien firmó el cheque. Doctor, ¿cómo? Si la cuenta corriente está a nombre de Gallinacio. Pero ¿sabés qué pasa? Que el contador no representa a Gallinacio. Y si no lo representa, queda obligado al mismo. Al no ser que Raúl, ¿Quedamos, Raúl? Sí. Lo vamos a entender así. ¿Quién firmó? El contador. ¿El contador obliga a Gallinacio? No. No. Y entonces firmaste, decía el piste, perdiste. Hay un mandato sin representación en ese caso. Exactamente. Y le voy a dar una vueltita más de rosca. Y con esto prometo que no jorobo más, pero para que piensen. El muñeco Gallardo, viste que al muñeco Gallardo le gusta la figurita, no es como Miguel Ángel Russo, un tipo. ¿Qué hace el muñeco? Deja que firmo yo. ¿Qué te voy a molestar a vos, Daviche? O Aguilar era, perdón. Firman los cheques Marcelo Gallardo. El banco siempre nos dijo, tiene que firmar Gallardo y tiene que firmar Aguilar. Lo firmó Marcelo Gallardo. ¿Quién es el legitimado pasivo en ese caso cuando el cheque es rechazado? La sociedad. La sociedad, ahí sí, porque él tenía la representación. ¿Por El qué? 58, el firmante. Es la sociedad. ¿Por qué? El 58 de la ley de sociedades. Exacto. Porque tenía la Es representación suficiente. la excepción a la infracción a la representación plural. Exacto.
Porque representa a la empresa. ¿Quién es el gerente? El que representa a la empresa. Por lo tanto, ahí es la empresa la que es legitimada pasiva. Coma. ¿Por qué? Gisela, me pones esa cara para que te quede claro. El otro caso lo había firmado el contador que no representa. Entonces el firmante. Gerente también. Para mí los dos ejemplos eran iguales. Porque pensé que el contador era gerente y que tenía que firmar también. Ahora sí, está bien. Ahí quedó claro. ¿Se entiende? Eso es lo que yo tengo que saber a la hora de ejecutar un cheque. Por supuesto, en la impresión del cheque tiene que decir Gallinaz, cuenta número tal, Gallinacio SRL. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que también hablamos de contemplatio domini, que quién representa. Y acá Marcelo Gallardo la representa. Ahora, puede ser lo mismo que en el caso del pagaré, chicos, tengan en cuenta esto. Puede suceder que venga la empresa Gallinacio y diga, momento, al momento de creación del instrumento, Gallardo no revestía la condición de gerente. Hacía 6 meses que el gerente es Pirulo. Lo que va a tener que hacer, en ese caso, quien nosotros pensamos que era legitimada pasiva, Gallinacio SRL, es acreditar los términos de lo que está diciendo, porque el 547 claramente dice que la carga de la prueba pesa sobre el legitimado, sobre el excepcionante, que es el accionado. Va a tener que acreditar que al momento de la firma del instrumento, Gallardo no era en ese momento el que representaba, no era el socio gerente, sino otra persona. Mediante la debida inscripción en los registros. Y ahí sí, ¿no? Quedará Gallardo después, si es así que no era, se desestimará la ejecución y si tengo plazo y no prescribió la acción, tendré que ir contra Gallardo. ¿Por qué? Porque realizó a todo aquel que ejecute un acto sin ser representante o apoderado, queda obligado como a sí mismo. Lo mismo que pasa con el artículo 8, pasa en el caso del artículo 8 del decreto de ley de pagaré, pasa lo mismo con el tema del cheque. ¿Quedó claro? Legitimación activa y legitimación pasiva. Vamos a la competencia. Fíjense que hay un artículo, hasta acá se entiende, chicos. El artículo 3, acá está el tema de la competencia. Fíjense ustedes. El domicilio del girado contra el cual se libra el cheque determina la ley aplicable. ¿Se entiende? ¿Quién es entonces el juez competente? El domicilio del banco asociado. Domicilio del banco. Perfecto, perfecto. Pero ¿saben algo, chicos? El artículo 3 no me determina la competencia. Me determina el derecho aplicable. Qué fácil que caemos, ¿se dan cuenta? Porque el artículo 3 me habla de la ley aplicable, no me habla del juez competente. Fíjense, el domicilio del girado contra el cual se libra el cheque determina la ley aplicable. Pero acá hay algo interesante. ¿Por qué? Porque el artículo 3 es una normativa. Diego, sí, cuando termino de hablar de esto en general, hablo qué pasa con el cheque de pago diferido, porque ahí tenés una doble opción, que en el cheque de pago común no la tengo. Quédate tranquilo, sí, lo voy a, si se me llega a pasar, avísame, pero lo tengo en claro. Voy por parte. Entonces, el artículo 3 es una norma de derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque me habla de ley de domicilio del banco girado. Y esto lo tengo que tomar como un punto de conexión. Domicilio del banco girado. Perdón, Vane, después no entendí bien el ejemplo de la sociedad. Vuelvo.
Termino competencia y vuelvo con eso. ¿Puede ser, Vane? Así no... Bien, es un punto de conexión. Yo sé que en las obligaciones personales yo tengo el tema del artículo 5 del Código de Procedimientos, que a mí me establece una obligación personal, y lo vimos ayer, el miércoles, cuando vimos pagaré, el martes, perdón, el tema de que es una obligación personal. Por lo tanto, el artículo 5 me dice, cuando sean varios demás, se trata de obligaciones primera y principal, será el del lugar de cumplimiento de la obligación o el domicilio de cualquiera de ellos. Ustedes saben que cuando el banco me rechaza un cheque, yo lo que tengo que tener en claro, esto me había olvidado decirlo cuando hablamos también del legitimado pasivo. Si la cuenta es indistinta y firma Pedro, cuando la cuenta es de Pedro y de Juan, ojo, yo tengo que determinar de quién es la firma. Ustedes por ahí no saben de quién es la firma. Entonces lo que tengo que hacer es solicitar al banco, que tiene un registro de firmas, a quién corresponde la firma que dice falta firmante al frente. Quiere decir que ahí el banco me tiene que informar quién es el que firmó, porque no es aclaración. Yo firmo el cheque. ¿Y vos qué sabés si es Pedro o es Juan? ¿A quién demando? ¿Se entiende? Me lo había olvidado, perdón. Cuando el cheque dice firmante al frente, que me indique quién es ese firmante, porque son dos la cuenta corriente a nombre de dos personas físicas y yo no sé cuál de los dos firmó. Volviendo a este tema, yo cuando abro una cuenta corriente, yo tengo que denunciar un domicilio. Que por supuesto que si se modifica, yo tengo que hacer saber al banco que modifico ese domicilio. Y yo tengo que saber que ese domicilio es contractual. Porque ese domicilio, según la circular OPASI, .1.1.1.1.5, en el aspecto de cuenta corriente, .1.1.1, me habla de un domicilio real y de uno especial. Y de especial se hace para todos los efectos de la cuenta corriente. Porque el real es la relación banco-cuenta correntista. Pero este domicilio especial es para todos los efectos del cheque. Perdón, todos los efectos de la cuenta corriente. Con lo cual, si son todos los efectos, también entra el tema del cheque. Con lo cual, ese domicilio va a ser tenido como domicilio para también tener en cuenta el juez competente. ¿Por qué? Porque en principio, el juez competente es el juez del domicilio del banco girado. Y la Corte dijo que también puede ser prorrogado al domicilio ¿de quién? Del beneficiario. ¿Por qué? ¿Por qué domicilio del banco girado? Porque, digamos, en lugar de cumplimiento de la obligación, Banco Provincia, sucursal Centro, Mar del Plata. Pero también yo puedo ir contra el domicilio que el banco tiene registrado respecto del cuenta correntista, porque la propia Corte dijo, puede ser extendido, prorrogable, al domicilio, y esto es importante, al domicilio del cuenta correntista. Ahora bien, Mar del Plata, la sala 1, determinaba que el juez competente es el del domicilio del banco girado, punto. La sala 2, a partir de un fallo Slavin con Conti, determinó que en primer lugar era el domicilio del banco girado. Pero después, la sala 2 dice, momento, el domicilio del banco girado, y siguiendo a la Corte, el domicilio también puede darse de juez competente por el del cuenta correntista. Y eso es muy interesante tenerlo en cuenta. Yo sé, en primer lugar, regla juez competente el domicilio del banco girado. Ustedes saben que en lo que son
patrimoniales. Cuestiones patrimoniales puede ser prorrogado, por eso puedo prorrogarlo al domicilio de cuenta corriente. Y en eso, lo que tengo que saber es qué pasa si, como yo hoy dije, tengo un librador que es un seco y tengo un endosante. Yo puedo elegir, y acuérdense cuando hablamos de legitimado pasivo, que yo puedo ir contra todos o contra uno, y no tengo que respetar. Yo voy solo contra el endosante. La pregunta que les hago es, ¿qué puede pasar acá? Porque yo no voy contra el librador, voy contra el endosante. ¿Quién será juez competente? El del domicilio del banco girado, porque el endosante no consta en el contrato de cuenta corriente. Bueno, vos sabés que eso es interesante y así es, domicilio del banco girado, porque esa es la regla. Ahora, la Cámara Departamental de Mar del Plata estableció, y esto mediante plenario, que en el caso de irse contra los endosantes sin iniciar la acción contra el librador, aplicó artículo 5, inciso 5, el domicilio de cualquiera de ellos a elección del actor. Acá sigue los lineamientos del Código Procesal. En las acciones personales, cuando sean varios los demandados y se trate de obligaciones indivisibles o solidarias, el del domicilio de cualquiera de ellos a elección del actor. Con lo cual, si tengo un endosante y una avalista y no me interesa ir contra el librador, voy a tener que necesariamente decir, domicilio del banco girado está bien, pero también puedo ir, porque me da, porque está dentro de lo que es el Departamento Judicial Mar del Plata, el domicilio de cualquiera del endosante o el avalista. Quedó el tema de competencia, chicos, regla general, domicilio del banco girado. Avalista de... ¿Quedó, chicos, esto? Profe, perdón, yo tengo una duda. Esto que dijo Cámara, que podés, el actor puede optar por cualquiera de los domicilios del resto de los endosantes, ¿es sin ir contra el librador o aún yendo contra el librador lo puede hacer? No. Por eso hice la distinción. No me quedó ¿Qué claro. pasa cuando ¿qué pasa cuando yo descarto al librador? Porque digo, es gastar pólvora en chimango, no tiene un mango. Los otros dos, uno es empleado, tiene un sueldo para embargar, el otro tiene inmuebles, tiene una empresa. No voy a gastar pólvora en chimango, voy contra estos dos y no contra el librador que no tiene un peso. ¿Está? Hombre mirando al sudeste. Entonces ahí, para ese caso, yo tengo en la regla general, domicilio del banco girado. Sí, pero fíjate, es en La Plata. Y yo vivo acá y estos tipos son de acá. ¿Qué hago? Y elijo a elección del actor el domicilio de cualquiera de ellos. ¿De la balista del endosante, profe, solo? O sea, si se trata de la balista del librador, ¿ahí aplicaría lo mismo? No, ahí se tiene que entender respecto al endosante, porque yo al librador, yo lo que también te digo es que el avalista responde al mismo tenor que por quien avalo, con lo cual también puede ser el avalista del librador, no solamente del endosante. Bien la aclaración, porque yo lo que dejo de lado es al librador. Ahora, es muy raro que tengas una avalista. Si vos sos un rata, es muy difícil que te vengan a avalar una operación de este tenor. Hablo con practicidad. ¿Se entiende? Si soy un seco, ¿y quién te va a avalar? Otro seco. ¿Está? Vamos al tema de la prescripción. Ah, perdón, primero me gustaría pasar... Ahí va a decir lo del artículo 64, ¿no? Claro. Es el artículo que me determina
el tema, primero vamos a ir a los, no encuentro por acá la ley, acá está. Ustedes tienen que saber que en 4 artículos la ley, a mí me está determinando algo que es muy importante, que es el cheque de pago diferido. 2 cositas previas. Creo que lo dije, pero para que les quede claro. El cheque que se libra dentro del territorio, 30 días tengo para la presentación. Si yo no presento en el plazo de 30 días ese cheque, desde la creación, que son corridos, automáticamente pierdo la acción cambiaria y por ende la acción ejecutiva. Caducó como cheque. Tengo un plazo de presentación. Pero ahí ustedes tienen que hacer jugar, hoy por hoy, nos viene como anillo al dedo. Perdón. ¿Sí? ¿Cómo era el tema del plazo? No tenés. Claro, vos tenés que presentar al cobro el cheque dentro de los 30 días de su creación. Tenés 30 días. Prórroga. O sea, Bueno. desde que Hay se 30 crea el días. cheque, tengo 30 días para ir a cobrarlo. Claro, el artículo 25 a mí me determina que el término de presentación de un cheque librado en la República Argentina es de 30 días contados desde su creación. 60 si es en el extranjero. Claro. Pero ¿qué pasa si hay, como en este caso que es la pandemia, que es un estado de fuerza mayor? Yo no lo puedo presentar. Cuando la presentación del cheque dentro de los plazos establecidos en el artículo 25 fuese impedida por un obstáculo insalvable, los plazos de presentación van a quedar prorrogados. El tenedor y los endosantes deben dar aviso que prescribe el artículo 39. ¿A quién? Al librador. Porque es al que, perdón, al beneficiario, el que yo le estoy indicando eso, y al librador. Fíjese, cesada la fuerza mayor, el portador debe sin retardo presentar el cheque. ¿Cuándo? El día inmediato posterior. ¿Y qué pasa? Si sigue, porque puede ser que se prolongue, en el caso de la pandemia, chocolate por la noticia, durase más de 30 días, y están cumplidos los plazos del artículo 25, los 30 días que tengo para la presentación, la acción de regreso puede ejercitarse sin necesidad de presentación. Hay pandemia, no me pueden exigir la presentación del cheque al cobro. Ya está, hay pandemia, público y notorio, es un caso de fuerza mayor, ya puedo iniciar la acción de regreso contra esos endosantes y avalistas. Está la acción de regreso. Una consulta con respecto a esto último. Sí. Sacando la pandemia, que quizás es un caso muy que no sabemos, pero esto que usted dice que es cesada la fuerza mayor, el portador debe sin retardo presentar. ¿Quién determina que ha cesado la fuerza mayor? Por supuesto, si vos te quebraste una pierna, no pudiste ir al banco, no es fuerza mayor. La fuerza mayor, ¿qué se entiende por fuerza mayor? ¿Se acuerdan de obligaciones? Sí, un hecho ajeno, imprevisible. Invencible. Inevitable. Entonces, Haciendo la voluntad del... lo que se entiende por acá es siempre prescripciones que dicta el Estado. Por ejemplo, puede ser que también se dé en el caso de alguna entidad bancaria en liquidación y no opere el clearing y yo no tenga forma. Y bueno, entonces eso lo va a prescribir el Estado cuando cesa. Y si no lo hace, entiendo que transcurridos los 30 días de esa prolongación y no tengo noticias, es que sigue en pie esa fuerza mayor, con lo cual necesariamente me veo involucrado en la posibilidad de iniciar la acción correspondiente a los efectos del cobro del cheque. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. Escapa, ojo con esto, la fuerza mayor escapa al librador, escapa al beneficiario, escapa,
tiene que ser algo superior y que por supuesto sea de entidad tal como las prescripciones que dicta el Estado, que el mismo artículo se encarga de decir, para no confundir de que, yo no pude ir al banco. Esperá, es un tema tuyo, no es una fuerza mayor. ¿Se entiende, Claro, chicos? la afectación tiene que ser general y no para una o unas Exactamente, exactamente. Vamos al tema del cheque de pago diferido. Es un instrumento, el artículo 57 me lo marca hasta el artículo 64 incluido. El cheque de pago diferido es aún... Yo siempre decía que el cheque común es instrumento de pago, pero también ahora se está advirtiendo que es de crédito. El de pago diferido es de crédito netamente. Siempre discutimos este tema con la doctora Canti, que dice, ¿quién le dijo eso? El doctor Casas. No, díganle al doctor Casas que es un instrumento de pago, el cheque de pago diferido también. Y yo te voy a decir que no, porque ¿qué estoy haciendo yo con el cheque de pago diferido? Estoy creando prórrogas para el pago y que me está dando pie para otorgarme un crédito. ¿Por qué? Porque no es a 30 días. Yo estoy posdatando la posibilidad y se entiende que es un instrumento de crédito. Ahora, tiene una ventaja, vamos a decir dos. Yo puedo presentar ese cheque a registro, yo, beneficiario. ¿Y por qué lo presentás al registro? ¿Sabes por qué? Porque quiero saber si en esta cuenta oportunamente cuenta con fondos. Y a su vez, si se registra, va a quedar claramente identificado que el cheque reúne todos los recaudos del cheque. Con lo cual me quedo tranquilo. Y a su vez, creo que había sido, no me acuerdo el nombre, que preguntó sobre el artículo del 64. Claro, ¿qué pasa? Yo acá tengo para el cheque de pago diferido, vos fijate, no solamente el domicilio del banco girado como juez competente, también puede ser juez competente el domicilio donde yo deposité el cheque para registro. Fíjense lo que dice claramente. El plazo en el artículo correspondiente me establece que será el juez competente, el del domicilio del banco girado, o, en su caso, el domicilio ¿de quién? Del banco donde yo efectué el depósito. Esta circunstancia es importante saberla porque en el cheque de pago común yo no tengo esta posibilidad, chicos, la tengo en esto, que es el cheque de pago diferido. Quiere decir que para esta clase de cheques tengo una posición que claramente lo está estableciendo el artículo 60. La ejecución por cualquier causa de un cheque de pago diferido presentado al registro podrá tramitar en la jurisdicción correspondiente a la entidad depositaria o girada indistintamente. ¿Qué me da el cheque de pago diferido? Una opción clarísima, porque la propia ley me la trae en cuanto al juez competente. Hay un tema también que es el artículo 63, con el tema del cheque rechazado porque hay una denuncia de sustracción o extravío. Acá no van a contar ustedes con el cheque, van a contar con una certificación que va a ser otorgada por el banco a los efectos de la ejecución. Esa certificación dada por las autoridades del banco, ¿por qué? Porque el banco va a quedarse con el cheque para hacer la denuncia correspondiente, la denuncia penal. Y a ustedes les va a otorgar una certificación que tiene la raigambre a los efectos de iniciar la acción, porque ustedes saben que un expediente ejecutivo sin título no es ejecución.
me queda el tema de la prescripción. ¿Cuándo prescribe un cheque? ¿Alguien se acuerda? Cheque común al año de la fecha de vencimiento. ¿Al año? Claro, depende si es cheque común o cheque pago diferido. Bien. Yo digo, a ver si me queda claro a mí, porque yo la verdad no lo tengo muy claro. Se libró un cheque el 16 de marzo, me lo libraron. Y me dijeron, che, tenés 30 días, no me lo presente pasado mañana porque me matás. Y yo lo presento pasado mañana. El plazo del pago para el tema de la prescripción, ¿no? ¿Desde cuándo empiezo a contar ese año? Está bien, tenía hasta el 16 de abril. Yo lo presenté el 18 de marzo. ¿Por qué? Y porque la verdad necesitaba. No había fondos, me lo rechazan. ¿Sería un postdatado que no se puede, eso que dice usted? Presentarlo No. Yo a mí me crean un cheque, me dice, te pago con cheque, Carlito. Dale, está bien, 30 días. Está bien, dale. ¿No me das un poquito más de bicicleta? No puedo. Mirá cómo estamos. Estamos mal. 30 días sí. Lo único que te pido, me dice Fabián, lo único que te pido es que no me presentes el cheque pasado mañana porque me matás. Es que no se puede, porque si no están los cheques pago diferido para eso. Pero esperá, vamos con cheque común primero. ¿Por qué no se puede, te lo puedo presentar en cualquier momento, porque siempre no es que no sea el mismo día. A ver, chicos, para que nos quede claro. Lo puedo presentar en cualquier Está prohibido momento. el postdatado. No está prohibido. No podés presentar, no, se rechaza. No está hablando del cheque postdatado. Con fecha anterior a la fecha de creación. Eso es cheque postdatado, no lo puedes hacer. Para cobrar el cheque en el caso No está hablando de cheque postdatado. Acá me dicen que es el plazo empieza a contar a partir del vencimiento. ¿Puede ser? Sí, yo les digo, vuelvo a repetir. El cheque, claro. me lo crea hoy. Hoy yo creo el cheque. ¿Hoy qué día es? 10 de septiembre. Tengo que pagar. Y viste, mi hija quería una perrita. Bueno. Voy a una veterinaria y me dice, tengo una. ¿Cuánto? Tanto. ¿Lo puedo pagar con cheque? Sí. ¿A 30 días? Sí. Bien. Le hago el cheque. Por tanto, me llevo la perrita. Lo que pasa es que yo le dije, ojo, viste cómo estamos ahora. Lo único que te pido es que no me presentes antes de tal fecha. Vos tenés 30 días para presentarlo. Presentámelo el 10 de octubre. O el 9, pero no estos días porque me matas. Yo me voy contento con la perrita. Al otro día me llaman del banco que me rechazaron un cheque. Dije, ¡zas! Este veterinario me liquidó. ¿Se entiende? Hola, chicos. Me liquidó. Sí. Bien. ¿Qué plazo de prescripción? ¿Cómo lo empiezo a contar el plazo de prescripción? Desde la presentación al pago. De la presentación. ¿De la presentación? No. Del 16 de abril. Del vencimiento. Claro, desde que vence un año. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer dos bandas. Que haya uno que hable por todos de esa banda y el otro también. Acá ustedes me plantearon dos posturas distintas. Uno me dijo el año a partir de que lo presenta el cobro. Y otro me parece que dijo otra cosa distinta. A ver, resumo, ¿está bien así? ¿Quién habla por el primer grupo que dijeron, lo presentás al año? ¿Quién dijo eso? ¿Dijo alguien eso o no? No, yo no dije. Arrugue de barrera, arrugue de barrera ahora,
Yo lo dije, pero tiene más sentido. ¿Quién es? Gregorio ¿Quién Fernández. es? Gregorio Fernández. ¿Cómo? Tiene más Gregorio Fernández. Gregorio, bien. ¿Vos decís eso, Gregorio? Vos decís, che, tengo el plazo para iniciar la acción, 1 año contado desde, y el 18 de marzo, lo presenté el 18 de marzo. ¿Está? Del rechazo. Sí, yo también voy con eso. Bien, bien. ¿Hay alguien que opine distinto? Por lo que yo escuché, otros distinto opinaron. A ver. Yo opino distinto. ¿Quién es? Yo ¿Quién opino dice? distinto. Rocío. ¿Quién es? Rocío. Bien. ¿Vos qué decís, Rocío? Que para mí en el cheque común el plazo de prescripción comienza una vez que finaliza el vencimiento de los 30 días. Pienso lo mismo. Bueno, vamos a hacer algo. Somos 120, acá debe haber menos ahora. Dice que algunos se habrán cansado de casa y se fueron. El que pierde paga el asado. Ah, pero este cheque común. ¿Paga el asado? De pago diferido. El que pierde paga el asado, ¿sí o no? Está complicado el asunto. O sea, no arruguen, no arruguen, bueno, no arruguen. Lo pago con un pagaré al asado. Cheque a 30 días, no ni de fondo. Lo único que lo más probable es que no cobre nunca el cheque. A ver, le voy a decir algo. Gregorio. Sí. ¿Cuántos son los que te apoyan, Gregorio? Luciano. Luciano, ¿quién más? No, te va a salir caro, ¿eh? Mauricio, ahí apareció Mauricio, mirá. Bien, ya son 3. 120, necesitas 50 kilos de carne, más o menos, si comemos ahí. O sea que entre 3 pueden matarlo. No, Gregorio, ahí está el problema y te explico. Doctor. Vos tenés un año, a ver, tenés un año para, tenés 30 días para presentarlo al cobro. El plazo del año de prescripción se cuenta a partir de que expiró el plazo de presentación. No me interesa cuando me lo presentaron el cheque. 1 año y 30 días. Lo que me tiene que importar es cuando expiró el plazo de los 30 días. Ahí quiere decir, si yo lo creé el 16 de marzo, el 16 de abril era el último día, de ahí, y no desde el 18 de marzo. No tomo en cuenta cuándo me lo presentaron. Repito para que les quede claro, chicos. El plazo de prescripción se cuenta el año a partir de que expiró el plazo de presentación. Gregorio, quédate tranquilo, si hacemos un asado, lo pagamos entre todos, no te van porque quedaba pobre ahí Mauricio y alguien más. También. No, lo pagamos entre todos, con un asado hay que hacer. Después de esta cuarentena, no hay límite, muchachos. Yo siempre dije que estaba equivocado. ¿Qué pasa con el cheque de pago diferido? Desde el rechazo. También tengo un año. Pero ¿desde cuándo cuenta? Desde el rechazo. Desde el rechazo. Sí. Ahora me acordé. ¿De qué rechazo? Del rechazo a registro, si es que lo registré, porque yo lo puedo registrar antes del plazo para que me lo paguen, o del rechazo cuando lo presento al pago. Quiere decir que el cheque de pago diferido, si yo quiero, vuelvo a repetir, yo el cheque lo presento a registro para saber si hay platita en esa cuenta para la oportunidad que tenga que pagarlo, y si el cheque reúne todos los recaudos de cheque. O no lo presento a registro y lo presento al cobro. Va a depender el año de prescripciones desde el registro, si vos lo presentaste a registro, o desde el rechazo bancario. ¿Se entendió? ¿Quedó claro eso, chicos? Sí. Sí. Sí.
Pregúntenme, estamos en la hora, pero bueno, si hay alguna duda, Yo me si no, para mañana vamos a revisar. Sí. Doctor, disculpe, pero tenemos que iniciar otra clase de laboral que están esperando para usar el aula. Está bien, pido mil disculpas, ya está, hoy me pasé 5 minutos nada más, no jorobo más. Chicos, dos cosas y listo. Cualquier duda que haya de estos 3 temas, mañana vamos entre todos a hacer el práctico que nos dejaron la semana pasada, y si hay alguna duda de este tema o de los 2 anteriores, gustoso en escuchar y ver si podemos solucionarlo, las dudas que queden. Y les aviso, algunos se van a agarrar la cabeza, la semana que viene no, porque le va a estar dando la clase el doctor Gonzalo del Cerro, pero en la que viene está el doctor Gabás, que está un poco complicado, y me ofrecí para colaborar con él en alguna clase de las que le toquen. Así que por ahí me van a tener que sufrir otras 2 o 3 clases más. Chicos, nos vemos mañana. Gracias y perdón, pero son 5 minutos nada más. Ya está. Gracias. ¿Quedó claro? Sí, sí. Chao, gracias. Chao, suerte. Gracias. Agarrá ese teléfono, Fabián. Callate. Marcelito, ponete a trabajar. Te vino bien la pandemia, ¿eh? Trabajo más en el bar.